la invitación decía un final feliz. O sea, el signo de pregunta le da la connotación a saber si es feliz o no. Conocemos todos películas que terminan con final feliz o que es un estreno y no sabemos cómo será, pero cuando la vemos y salimos la recomendamos y decimos anda a verla porque está buenísima y el final es tremendo. Cuentos hay un montón que terminan bien. Ahora, fuera de las películas y de los cuentos, la vida misma a veces nos muestra que hay finales que no son felices. Podemos tener familiares o amigos que de repente contraen una enfermedad y luego de un tiempo el final no es feliz. Podemos estar en una empresa en donde empieza una crisis y luego de un tiempo, para uno por ahí, el final tampoco es feliz. Podemos ver un matrimonio que inicia muy bien, pero a consecuencia de diferentes crisis no tiene un final feliz. Y así podemos seguir contando experiencias de vida, historias, que tienen un desenlace que no es el que uno deseaba. Esta semana estaba leyendo un capítulo de la Biblia que es lo que me hizo disparar para primero el título y después empezar a desarrollarlo. Un final feliz, el signo de pregunta le da la connotación. El libro que les invito a que leamos es Judas, es el anteúltimo libro que está en el Nuevo Testamento y de él vamos a sacar algunos consejos de parte de Dios para nosotros. Este Judas no tiene nada que ver con Judas Iscariote, que es el que traicionó a Jesús. Es otro Judas, también discípulo del Señor. Y leemos Judas, capítulo 1, versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia de paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en linaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, libertinaje, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen,
se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se aparecían a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es solamente un capítulo, 25 versículos, de las cuales hay muchas cosas que podemos obtener, pero los que tienen la traducción que leí, que es la versión de la 1960, está dividido en 4 grandes partes, y los títulos, el primero que podemos ver dice, ¿qué dice? Salutación. ¿Qué es una salutación? Es un saludo formal cuando se empieza a dar un discurso. Normalmente podemos ver a políticos, pero también cuando uno está en una iglesia y viene un hermano de otra iglesia a hablar, dice: bueno, les traigo saludos de la congregación en donde vengo. Eso es una salutación. Pero también marca en estos 2 primeros versículos de este pequeño libro, de esta pequeña carta, a quién va dirigida estos versículos. No era para cualquiera. ¿Quién me puede decir a quién va dirigido? Lo pueden leer. Santificados en Dios. A los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Acá dice quién es el destinatario, para quién va dirigido. No sé quiénes de ustedes alguna vez hizo alguna carta. ¿Hicieron carta ustedes o no? ¿Sí? Son chicos, son jóvenes. Bueno, yo me acuerdo que con ella nos escribíamos cartas. Bueno, y poníamos, bueno, y también yo en el lugar de trabajo, cuando mandamos información, ponemos para y de. Aquí, hacia quién va y de parte de quién. En estos versículos marca una diferencia
que el mensaje es para aquellos que tienen a Cristo en sus vidas. Es para aquellos que no solamente creen en el Señor Jesús, sino para aquellos que reconocieron sus pecados, pidieron perdón y aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Esto que normalmente, o en la mayoría de las ocasiones, se dice al final de un mensaje, acá Judas lo dice al principio. Este mensaje es para aquellas personas que son hijos de Dios, que reconocieron que sus actos los derivaban al infierno, a una condenación. Y quienes creyeron que el Señor Jesús vino, el Hijo de Dios, murió y resucitó. Y por su sangre derramada somos hechos hijos de Él. A ellos viene dirigida esta carta. En la antigüedad y hoy, muchos años después, para nosotros podemos decir, yo no puedo ver el corazón de todos. La palabra del Señor nos marca que por los actos, por las obras podemos ver, pero es el Señor el que conoce. Dios conoce a sus hijos, quienes realmente aceptaron al Señor Jesús. Hacia ellos viene dirigido esto. Segundo lugar, del versículo 3 al 16, nos habla de falsas doctrinas y profetas. Hace un tiempo, no solamente en Argentina, sino en el mundo, estamos acostumbrados a ver camisetas, zapatillas más económicas que las originales, ¿o no? ¿Por qué valen más económico? Es una copia. Ahora, hay copias que están muy bien hechas. Hay perfumes que también huelen al principio muy bien. Pero son clones, son imitación. Cuando uno se compra un perfume que es una imitación, huele como el caro, pero pasa media hora y ya no se siente más nada. Una zapatilla que aparenta ser de una marca, la empezás a usar y ya te das cuenta que no tiene la comodidad que tiene que tener y no va a durar quizás lo que tiene que durar si fuera original. Acá Judas está diciendo algo parecido, de gente que a veces habla como si fuera hija de Dios. Por eso estamos en una época en donde hay clones, hay estafadores, y que para saber identificar quién es verdadero o no, Judas les da la clave. Empieza diciendo el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos. Primero hay algo que me llama la atención. Ahí en el versículo 3, en la versión 60, dice amados. Pero en la otra versión, en la versión NTV, dice queridos amigos. No estaba escribiéndole a cualquier grupo de personas. Él compartía entre sus hermanos en Cristo este mensaje. Y quiere exhortarlos para que tengan en cuenta qué estaba pasando en esos tiempos. Pero hay el versículo que hace referencia, que resume en realidad esta segunda parte, es el versículo 16, que está en la última partecita antes del próximo título. Dice: estos, hablando de los falsos profetas, son murmuradores, charlatanes, querellosos, que andan según sus propios deseos, no de acuerdo a los deseos del Señor, cuya boca habla cosas infladas. ¿Qué será cosas infladas? Una verdad agrandada. Realidad aumentada. La realidad aumentada.
algo que le quieren dar una connotación distinta para sacar un provecho. Adulando a las personas, dice, termina para sacar provecho. Utilizando parte de la Biblia para sacar provecho. Eso hoy sigue existiendo, lamentablemente. Y cada vez va a ser peor, porque la venida del Señor está cerca. Y cada vez el enemigo también hace su trabajo. Ahora Judas a sus amigos y a nosotros, los hijos de Dios, nos dice, tengan cuidado. Hay este tipo de personas. En el tercer lugar, el tercer punto, vengamos a decir, nos llama a cómo debemos accionar como cristianos. Judas dice, amigos, hay estas personas que andan hablando mal. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Fíjense en el versículo 17. Pero vosotros, amados, ¿qué dice? Tened memoria. No de cualquier cosa, sino de las palabras que fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús. No sé cuántos mensajes de la palabra de Dios cada uno fue escuchando. Algunos menos, otros más. Pero a mí me hace acordar cuando era chico y mi mamá me decía, por algún tema puntual, acordate lo que dijo tu papá si no haces esto. Era un misil que me tiraba mi mamá, pero no para destruirme, sino para evitar ser destruido por si hacía lo contrario de lo que había dicho mi papá. Dice, tené memoria de eso. Acá Judas lo que está diciendo, tengan memoria de cuántos mensajes escucharon de no consejos, ordenanzas de parte de Dios para poner en práctica. Tengan memoria. Al tenerlo como memoria es no repetirlo como un loro. Yo me acuerdo que en la secundaria había materias o respuestas que me las aprendía para la evaluación. Las repetía como un loro, le escribía, terminaba la prueba y no me acordaba más de nada. Sin embargo, acá no dice tener memoria para repetirla como loro, sino tener memoria para ponerla en práctica, aprenderla. ¿Cómo aprendemos? Escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Hay versículos que sigue diciendo, por ejemplo, desde el versículo 21, dice, conservaos en el amor de Dios. Cuando dice conservaos en el amor de Dios es algo, dice y cantamos, maravilloso, que no podemos ni comprender ni explicar. Es algo grande. Y dice, conservaos en ese amor. Eso supera todo. Esperando la misericordia de nuestro Señor. Dice, algunos dudan, convencedlo. Nosotros somos llamados a llevar la palabra de Dios. El Señor termina diciéndoles a sus discípulos antes de subir a los cielos que vayan y hagan discípulos. Ahora, nosotros no los tenemos que obligar. Nuestra misión es ir y anunciar. Pero acá al decir convencerlos es hablar insistiendo, ¿no? Como si dependiera de nosotros. La obra es de Dios. Hay personas que entregan el mensaje de salvación, pero de una manera muy blanda, porque se apoyan en que todo depende de Dios. Ellos repiten como loros el mensaje de salvación, pero no con el amor que dice que tengamos que permanecer. Cuando hablamos a otras personas del mensaje de salvación, lo tenemos que hacer con amor, tratando de llegar a ellos, tratando de convencerlos. Judas nos dice, tengan cuidado, hay personas que andan haciendo y diciendo cosas malas. Tener memoria, vayan en amor. Pero ahora
el último punto y que es el final feliz que buscamos, habla, ¿qué dice ahí el título? Doxología. ¿Qué entienden o qué piensan que es doxología? Es cuando se alaba a las personas de Dios. Es el estudio de adorar de la manera correcta a Dios. Los invito a que lo leamos, los versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Son pocos los libros en el Nuevo Testamento que terminan de esta forma. Antes de ver eso, viene diciendo que el Señor es poderoso. Fíjense en cuántas cosas es poderoso. Hebreos 7, yo los leo, lo tengo acá seleccionado, así no distraemos mucho. Hebreos 7:25 dice que es poderoso para salvar. Dice el versículo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos 16:25 habla que es poderoso para consolidar. Dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. También es poderoso para socorrer. Hebreos 2:18 dice, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Filipenses 3:21 dice que es poderoso para someter. Dice Filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Poderoso para guardarnos en perfecta paz. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice que es poderoso para hacer muchísimas cosas más de lo que pedimos y pensamos. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y leíamos en el versículo 24 que es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Termina Judas con un acto de adoración. No es la parte menos importante. La mayoría de las epístolas terminan con un saludo, con un consejo, pero son Romanos, capítulo 16, versículo 25 al 27, Timoteo 6, 15, 16, 2 Timoteo 4, 18, después si quieren se los paso, y Hebreos 13, 20, 21 son doxologías, que hablan sobre esto. Ahora, no porque lo dice lo último, es lo menos importante. Es el final feliz que nosotros como hijos de Dios necesitamos en todo momento. La adoración no es solamente el acto inicial cuando recibimos al Señor, porque cuando recibimos a Cristo tenemos una exaltación muy grande y lo adoramos, pero va pasando el tiempo y lamentablemente a veces nos olvidamos y pensamos que solamente es cuando nos juntamos 2 o 3 y cantar canciones, pensamos que eso es adorar, y no es así. Dios quiere que lo adoremos,
aun cuando pasamos situaciones difíciles, aun cuando quizás no tenemos dinero, no tenemos salud, cuando no tenemos trabajo, cuando no llegan las respuestas que necesitamos escuchar. Todos, o sea, todos somos más de 15 años tenemos, ¿no? Bueno, todos somos grandes y pasamos muchas adversidades. Y en los caminos del Señor, la verdad que no es fácil. Pero el Señor continuamente está con nosotros. Y está esperando que aunque Él no nos responda, nosotros le adoremos. Yo no me puedo poner en el lugar de Dios, pero si trataría de hacerlo, imagínense, a veces nosotros nos trabamos cuando queremos alabar, cuando queremos cantar, cuando queremos decir una oración, y nos ponemos por ahí nerviosos o repetimos cosas, pero el Señor ve el corazón, ve con la sinceridad que lo hacemos. Y lo lindo que debe ser la sonrisa por ahí que le debemos sacar. Yo cuando alabo al Señor y a veces me imagino, ojalá que le pueda sacar una sonrisa al Señor, de ver cómo junto con hermanos le alabo al Señor, le adoro al Señor, a pesar de que a veces no me va bien o no me va como me gustaría, pero el Señor quiere que le adoremos. Hay una canción que les voy a leer la letra sin tratar de yo emocionarme, pero se las voy a tratar de leer con énfasis. Dice: Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Alaba, simplemente alaba. ¿Estás llorando? Alaba. En la prueba, alaba. ¿Estás sufriendo? Alaba. No importa, alaba. Tu alabanza, Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y lo dice muchas veces más. Alaba a Dios. En resumen, lo que veíamos es: ¿sos hijo de Dios? Alabá. ¿Sos hijo de Dios? Recordá sus enseñanzas y alabá. ¿Sos hijo de Dios? Recordá sus enseñanzas, estudiá su palabra y alabá. Que lo podamos poner en práctica y que el Señor nos bendiga.